Ya como plato de fondo, el doctor Jorge Picón, a quien muchos de ustedes ya lo conocen, por su facilidad para explicarnos los conceptos. Él ha elegido la norma 16, que es la norma antielusión, una norma que es copia de la norma 15 de la Ley General Española. En España existe una comisión que es la que permite la aplicación o no de esta norma, y está prohibido que se aplique para sanciones. Vale decir, solo se cobra el tributo, no se cobra la sanción. Pero en Perú se han pasado por alto la comisión, te cobran el tributo y te cobran la multa. Y sin más que decirles, creo que el doctor Jorge Picón nos puede ilustrar mejor. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Es importante que ustedes tengan claro que por lejos, sin puntos intermedios y sin ninguna capacidad realmente, creo, de discusión, esta es la norma más peligrosa de todo el paquete tributario. Es la norma que va a dar que hablar durante los próximos 4, 6 años. Si usted me pide una estimación, yo calculo que su aplicación, conociendo cómo opera Sunat y cómo va absorbiendo las normas, me imagino que vamos a empezar a ver los primeros casos así de una manera un poco, digamos, no necesariamente afilados, los primeros 12 hasta 20 meses, y van a empezar a gestarse casos que van a llegar al tema inconstitucionalidad. A los abogados nos han hecho el agosto, no les quepa la menor duda. Pero lo que tienen que tener claro es que le han puesto una cuota de inseguridad jurídica a todo mecanismo de inversión. Y es parte de lo que vamos a conversar. ¿Qué dice realmente esta bendita norma 16? ¿Y hasta dónde puede llegar la administración? Es importante que ustedes tengan claro que para poder entender todo esto, es importante que usted entienda algunos conceptos básicos. Puesto que muchas veces nos perdemos en el detalle. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en Sunat, jornábamos con el Tribunal Fiscal todo el tiempo, y siempre había una vocal que era una suerte de mentora y decía: no pierda, por ver el árbol, no pierdas de vista el bosque. Van a darse cuenta que si usted se da cuenta realmente de lo que está pasando de manera macro, va a entender lo que va a pasar a continuación. Miren, usted lo puede ver en las noticias. ¿Qué está pasando con el gobierno? Le estamos aumentando el sueldo a los profesores, a los médicos, a los militares, a los policías, ahora a los pensionistas. Vamos a aumentar plata para todo el mundo. ¿De dónde? De los impuestos, obviamente. De algún lugar tiene que salir. Bacán. Pero tenemos un serio problema. Este es un país en el que la evasión campea. En provincia, hay provincias en las que el gobierno no puede ni siquiera garantizar que las carreteras estén abiertas. Obviamente usted entenderá que en estas provincias, si no se puede garantizar de que ni la carretera está abierta, menos se podrá, usted no vea a un autor resonante en medio de la turba diciendo: a ver su comprobante de pago. El otro día me preguntan: ¿usted qué cree de la norma esta que ha salido, pues, en la que a partir de la primera no emisión de comprobante de pago ya hay cierre? Le digo: bueno, como norma me parece espectacular. A ver que la apliquen, pues. Que se metan a las zonas en las cuales hay una informalidad masiva, ¿ok? Y el auditor va a tener que entrar, los fedatarios van a tener que entrar con contingentes policíacos, porque si no, no sale de ahí. Me acuerdo que cuando trabajé en la administración había zonas en las que uno mandaba a 3 personas, regresaban 2. Lamentablemente va a darse cuenta que el país se ha partido en dos. Un grupo, hay provincias en las que la evasión está simplemente enquistada. ¿Ok? Evasión, no ilusión. O sea, lo que vamos a conversar no está relacionado con la evasión. O sea, simplemente hay zonas en el país donde no se emiten comprobantes de pago, que viven de la evasión. 90% de evasión, y todo el mundo lo sabe. La SUNAT lo sabe en esas provincias. ¿Quién puede negar que en Puno entra una cantidad de contrabando, millones de millones semanales? Todo el mundo sabe por dónde pasa. Todo el mundo lo sabe. O quién va a negar que en el norte, toda la parte agrícola es increíble, una barbaridad. O en el sur, en Tacna, Dios mío. O la minería informal, madre de Dios, más de $1.000 millones al año en oro. Cero impuestos. Y encima es extracción de recursos naturales. Uno dice: Dios, no sé cómo explicártelo. Y sin embargo, nos están hablando de: pero usted es empresa grande, no tiene legalizado a tiempo su registro de compra. 25 UITs de multa. Oiga, no me entregó, le di 3 días hábiles para que me entregara la información y no la tiene inmediatamente. 25 UITs. Oiga, ¿sabe qué? Esto se ha convertido en un problema.
Y encima cuando uno escucha lo que las autoridades están diciendo, o sea, vea lo que dice el ministro cada tercer día: nos vamos a ir contra las grandes empresas. Y uno dice, yo no sé si esto realmente se están dando cuenta del problema, ¿verdad? O están siendo la solución de siempre. Y la situación es la siguiente: si el Estado no puede garantizar, ¿verdad?, o no puede lanzarse contra la informalidad y tiene que aumentar la recaudación porque le están subiendo el sueldo, el gasto corriente está subiendo a mares, ¿qué es lo que queda por hacer? Me voy contra la gran empresa. ¿Y por qué contra la gran empresa? Porque la gran empresa no me va a bloquear las carteras, porque tiene cuentas bancarias que pagar, porque tiene inmuebles, porque las mineras no pueden desaparecer lamentablemente porque tienen la mina ahí, los hoteles tampoco, las concesiones de carreteras tampoco. Entonces, los grandes contribuyentes lamentablemente son digamos, el plato fuerte del aumento de la recaudación. Y aquellos que están siendo fiscalizados ahorita se están dando cuenta. O sea, se está desconociendo gasto por decenas de millones en algunos casos sin ningún sustento. ¿Qué sigue? Es la pregunta. Esta norma nos va a dar una idea clara de qué es lo que sigue. Muy bien. Entonces, dicho eso, un ejemplo muy básico para que usted me siga qué es lo que va a pasar a continuación. En realidad, usted, para poder entender la norma, tiene que preguntarse algo muy simple: ¿por qué pagamos impuestos? Bueno, mira, porque la ley lo dice. Si usted se cree esa, yo le pongo tu debate. En realidad, si usted realmente cree que los impuestos en este país se pagan porque la ley lo dice, miren, no hace falta más que voltear y ver que en la década del 80 había 73 impuestos, y incluyendo los actuales, y no se recaudaba ni la vigésima parte de lo que hoy. Entonces, ¿por qué se pagan los impuestos? Se lo voy a plantear de una manera muy simple para que usted me pueda luego seguir. Imagínense que usted termina la charla, usted dice, por fin dejarlo a este tipo, y va a su casa. Usted en el camino es altamente probable que se encuentre con un par de semáforos. Y usted sabe desde niño, le han dicho desde el nido, si usted se pasa luz roja, multa. No sabe exactamente cuánto, pero sabe que hay multa. No importa, o sea, si usted sabe, en su chip está, se pasa luz roja, es multa. Obviamente no se va a pasar a la luz roja pues donde eventualmente hay 5 policías alrededor. Pero ya llega pues cerca a su casa, o sea, hay un cruce, no hay ni un policía cerca, no hay tráfico, dice, ¿a quién le hago daño? Y mete el acelerador y se pasa a la luz roja. ¿Cómo ha funcionado su mente? Su mente dice, yo sé que la ley dice que lo que acabo de hacer tiene una multa de 200 soles, pero he medido que la probabilidad que la ley se me aplique a mí, es casi cero. Multiplico una multa de 200 soles por probabilidad casi cero y por lo tanto me paso a la luz roja. Así funciona la mente humana. No funciona distinto con los impuestos. Funciona con el factor de ¿cuál es el riesgo de que me pase algo? Entonces, obviamente, si lo único que, imagínense que es el mismo semáforo, mediodía, 3 policías, mujeres, y tráfico hasta el extremo. Pregunta, ¿se pasa de 10 a luz roja? Bueno, salvo que usted tenga tendencias autodestructivas muy fuertes, lo más probable es que no se va a pasar la luz roja. Entonces, miren buena cuenta lo que pasa. Nosotros cumplimos las normas en base a la percepción del riesgo de qué pasa si lo hago, el mandato me será aplicable o no. No estoy hablando de que usted vaya a matar a alguien eventualmente por Dios si es que no lo culpan. Pero estamos hablando, por ejemplo, de normas como la piratería. Vamos a cuenta. ¿Se acuerdan de nuestra ley? Es un delito la piratería. Y sin embargo, a 3 cuadras de la sede central de SUNAT está el centro de piratería más grande del país en todo lo que es informática. De acuerdo a la primera plana que salió hace 1 año y medio de uno de los principales diarios del Perú, se venden cerca de 1.000 millones de soles de piratería al año en esas cerca de 4 cuadras de galerías de software. Que no solamente es piratería, sino que siempre es evasión de impuestos. Y sin embargo, esas 3 cuadras de la sede central de SUNAT. ¿Usted quiere películas del momento? Al por mayor, baratito nomás, frente al Poder Judicial en Avenida Bancaria, en el huevo. A 21 pasos de salida del Poder Judicial, a 2 cuadras del Ministerio de Economía. ¿Quiere usted ya no algo un poquito más cool, eventualmente los juegos para sus hijos y demás cosas? Vamos a por los azules. A 1 cuadra del Poder Judicial, a 2 cuadras de la sede central de SUNAT. ¿Y quién me va a decir
¿ok? Que, oiga, un momentito, o sea, no es contrabando, es piratería, o sea, es evasión de impuestos. O sea, y saliendo a mi empresa y a mí me están multando con $25.000 por el hecho de no tener un papelito a tiempo. Hay algo malo en todo esto. Bueno, eso malo va a empeorar. Quiero que entienda que esta norma lo que le está diciendo es algo un poquito más grave. Lo que le va a decir esta norma es, no solamente va a haber un policía, eventualmente un policía cuidando que no se pase la luz roja, porque eso sería controlar la evasión. Si usted me dice que están haciendo eso, en buena banda será el día en que cierran esas galerías, o sea que todo el mundo sabe que están ahí y que funcionan hace más de 20 años. La pregunta es qué intereses estaremos pisando eventualmente porque no se cierran. Ese es otro cantar. ¿Okay? Pero, ¿qué dice esta norma? Lo que dice esta norma es que al azar, así no se pasa la luz roja, a usted también lo puedo multar. Perdón, pero entendí la parte de la luz roja, pero me está diciendo que si yo paso por esta calle, también me puede multar, así no me pasa la luz roja. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, al policía le puede parecer, porque usted tenía la intención de hacerlo. No entiendo, pero ¿eso acaso no es inconstitucional? Porque, oiga, la idea es que se me multe por incumplir la ley, no por la intención de incumplirla o algo parecido. Bueno, es exactamente lo que dice esta norma. Lo que esta norma está planteando es que no vamos a analizar necesariamente sus actos, sino sus intenciones. Y eventualmente casi cualquier ahorro de impuestos, inclusive aquellos que a los ojos de la SUNAT, voy a mostrarles que hay escenarios en los cuales, dependiendo de cómo usted lo vea, puede no haber un centavo de ahorro, pero tal como lo puede ver el auditor, podría ser un acto impropio. Dios mío, impropio, ¿cómo puede ser? Yo escucho a algunas personas que salen a defender esta norma, ¿ok? Créanme que esta norma de por sí no es inconstitucional. La manera de aplicarla puede llevarme a eso. Vamos a partir de esto. ¿Okay? Pero vamos a seguir con esto. Y van a darse cuenta que lo que puede salir de acá, ¿okay?, es de aquí a la estratosfera. Podemos llegar a niveles realmente peligrosísimos que podrían derivar en una inseguridad jurídica en inversiones. Obviamente un negocioso para nosotros los abogados. Porque hoy en día ya, en lo que va del mes, me han llegado cerca de 4 o 5 veces para preguntarme, oye, lo que yo vengo haciendo estos años, ¿calificaría como ilusión de acuerdo a SUNAT? Cosas tan básicas como usar un fideicomiso, por ejemplo. Cosas tan básicas como una fusión pura y simple. Cosas tan básicas como un leasing. Las personas ya tienen temor de usar cualquiera de estas figuras. Y solo va un mes de aprobada la norma. O sea, cuando empiece a verse la aplicación, esto va a ser interesantísimo. Ok, empecemos con los conceptos previos entonces, para no aburrirnos más. Entonces, cuando hablamos de reducción de pago de impuestos, estamos hablando de 3 conceptos básicos. La evasión es un delito. Y vamos a ver que tiene 3 grandes modalidades, como Lucho se los ha dicho. No declarar mis actos grabados. Oiga, ¿sabe qué? SUNAT está haciendo un cruce interesantísimo hoy en día. Está haciendo, las empresas tienen un ITF por movimientos de 10 millones, pero has declarado solo 5 millones. Obviamente es altamente probable que hayas evadido impuestos. Claro, lo que SUNAT no está entendiendo en estos cruces, a lo que está cogiendo bacán que lo coja. Pero el otro día uno de los principales expertos en el país en todo lo que es banca decía, en este país, de cada 100 soles que se mueven en la economía, 25 en el mejor de los casos pasan por el banco. 75 en las provincias sobre todo se mueve fuera del sistema financiero. Con lo cual, si se mueve el sistema financiero no hay ITF. Y si no hay ITF, ¿cómo lo detectas? De buena cuenta, el sistema de detección está diseñado para aquellos que bancaricen. O sea, para ellos por tontos, eventualmente lo tienen que cobrar. Entonces, la evasión de impuestos tiene 3 modalidades. No declarar los actos. La parte que se ha puesto de moda ahora, las compras de facturas, ¿verdad?, que puede ser promoción de facturas, operaciones no reales, puede ser el tema de que le facture a alguien que no presta el servicio, son las 3 modalidades grandes, también es un delito. O eventualmente, uno de los favoritos de los últimos años, ¿okay?, el generar una situación de insolvencia. O sea, SUNAT viene, me acota 10 millones, pero cuando acabe el proceso no me encuentran ni siquiera un lápiz en la empresa. Eso es un delito. Y vamos a ver que de acuerdo a esta norma, como se ha planteado, puede la administración tributaria llegar a desconocer la creación de nuevas personas jurídicas y eventualmente irse contra los socios, aplicando esta nueva norma.
No la norma del administrador de hecho, sino esta norma que les voy a explicar ahora. Para que la gente para hay que decirle que no haga eso. Elusión, el segundo gran universo de cosas. Aquí ataca la norma contra la elusión. La elusión tiene dos grandes modalidades: la simulación y el fraude de ley. Para esto, capaz, voy a tratar de no aburrirlos para entrar a estos conceptos, pero es indispensable que los entiendan. Porque va a darse cuenta que en el fraude de ley está la novedad. ¿Ok? Y esta novedad es peligrosísima, porque por definición, el fraude de ley significa que todo lo que yo he hecho está enmarcado en la ley. Y le estoy dando las consecuencias tributarias que la ley ordena. Pero que el Estado puede ver la simulación y el fraude de ley. Van a darse cuenta que la simulación está en el Código Tributario desde el año 96. El fraude de ley desde hace un mes. Y el fraude de ley es el peligroso. Vamos a ver, siguiente por favor. ¿Qué es la simulación? En buena cuenta, la simulación absoluta es en buena cuenta cuando usted compra facturas, por ejemplo. Está diciendo me ha ocurrido un gasto cuando en la práctica no es verdad. Eso es evasión. La simulación relativa, si usted lo quiere plantear de esa manera, es que le pase gato por liebre. Es decir, yo le muestro un hecho, que está menos grabado, un hecho simulado, que está menos grabado que el hecho real. Por ejemplo, un caso típico. Usted contrata a una persona que en la práctica lo contrata en planilla, pero en la realidad le hace firmar un contrato de locación de servicios. Le dice, saca tu recibo por tu RUC y emíteme el recibo por honorario. Usted empieza a llenar de formalidades la situación de tal manera en la cual trata de aparentar al fisco que el hecho que usted le muestra está menos grabado, porque si usted emite recibos por honorarios, no hay salud. No hay quinta categoría, hay solo cuarta, que es más barata. Entonces, en ese caso, yo le estoy mostrando un hecho no real, pero que tiene menos impuestos que el hecho real. Esto está en el Código Tributario desde el año 96. Esto no ha sido tocado. SUNAT puede perseguir estas situaciones en cualquier escenario. Siguiente, por favor. Siguiente. El fraude de la ley tributaria es el problema. ¿En qué consiste el fraude de la ley tributaria? Yo estoy haciendo lo que digo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo una fusión. Estoy usando un fideicomiso. Pero aquí hay un choque de normas. Hay el choque de lo que se llama la ley de cobertura, que es el Código Civil, la Constitución, la Ley General de Sociedades, que le permite libertades bastante amplias. Y una norma que está defraudada no en su texto, sino en su vocación, que es la norma tributaria. Entonces, yo utilizo una norma como la Ley General de Sociedades y hago una fusión. Yo quería hacer una compraventa, y en realidad esto iba a ser una compraventa de un inmueble, pero en vez de ser una compraventa que está grabado con impuesto a la renta, de tasación, valor de mercado, uso una decisión, de tal manera que la decisión no está grabada con impuestos. Puedo ahorrarme un IGB eventualmente y la norma me permite hacer una decisión de un solo activo, de un terreno. La norma expresamente lo permite, la Ley General de Sociedades. Pero yo estoy utilizando la norma societaria para tratar de impedir, reducir mi carga tributaria. La pregunta ¿es indebida mi reducción de impuestos? ¿Está mal que yo no pague impuestos o que reduzca mis impuestos de esta manera? Si usted quiere decir, malo contribuyente, ¿por qué haces eso? Pero la pregunta es, ¿he incumplido la ley? La respuesta es no, estoy siguiendo el texto exacto de la ley. Recuerde, el fraude de ley no consiste en un acto ilegal. Por el contrario, consiste en un acto expresamente contemplado en la ley. El tema es que usted hace las cosas de esta manera, con el objetivo de en el largo plazo pagar menos impuestos. La pregunta es, ¿y cómo medimos el largo plazo? ¿Y cómo medimos el objetivo interno del contribuyente? Ese es el problema del fraude de ley. Por eso no estaba en la ley tributaria y casi ningún país se atreve a atacarlo. Y por eso es que cuando en España se incorpora esta ley, han ido al Poder Judicial más de la mitad de los casos y los ha perdido la administración tributaria. Porque si usted se pone en el plano de querer calificar los objetivos subjetivos e intrínsecos del contribuyente, estamos en un plano de eventualmente atacar un principio constitucional básico que se llama reserva de ley. Los impuestos solo se crean y regulan por ley, no por la interpretación
ni de la SUNAT ni de nadie. ¿Okay? No me pueden decir que un acto que expresamente no está grabado, o sea, el auditor dice, bueno, lo voy a grabar porque, pucha, porque me parece que quisiste hacer algo. En eso consiste el ataque de fraude de ley. Miren que van a haber casos obvios, y en esos casos ya esté bien, pero van a darse cuenta que en la mayoría de los casos no van a ser obvios. Siguiente, por favor. Entonces, en el fraude de ley existe un choque, un hecho de choque de la norma de cobertura que literalmente la ampara, es una norma no tributaria en este caso, versus el objetivo del fisco de aumentar su recaudación. ¿Okay? Y de acuerdo a ellos, yo he usado la norma de cobertura con la finalidad de defraudar, no el texto, pero sí la intención de la norma tributaria. Miren los subjetivos términos que estoy utilizando. La pregunta es, ¿el esquema de negocios que usted tiene actualmente ataca este sistema? Le pondré un caso muy simple. Imagínense que usted tiene una empresa inmobiliaria. ¿Ok? Pero las empresas inmobiliarias en el país normalmente no hacen una, sino hacen una empresa por cada proyecto. Y algunos proyectos simplemente se pierden eventualmente se acabó el negocio y teóricamente el contribuyente dice ya no me pueden fiscalizar a la otra empresa y este ya no tiene que cobrar. De acuerdo a la ley de sociedades, usted tiene el derecho de, por cada negocio, crear una persona jurídica. Pero si yo considero que lo está haciendo con la intención de que yo no le pueda cobrar, yo puedo coger a todas las empresas y considerarlas una sola. Y algo que se llama la teoría del develamiento, ¿tá? Es una aplicación en otros países de esta norma que estamos estudiando. ¿Tá? Es decir, tú tienes varias personas jurídicas, no me interesa, las trato como una sola. La deuda de la empresa A, me voy contra la empresa B, porque se han comportado como si fueran una sola empresa. Porque finalmente, mismo dueño, mismo domicilio fiscal, misma área contable, mismo negocio, oiga, son lo mismo. Entonces, para darse cuenta, esto que le acabo de explicar es una aplicación en texto de la ley que acaban de aprobar. La creación de personas jurídicas al día de hoy estaría en cuestionamiento de la eliminación de responsabilidades, porque esta nueva norma lo cuestiona. Siguiente, por favor. Entonces, la simulación, le paso gato por liebre. Es decir, hay un choque de hechos simulados versus hechos reales. En el fraude, esto ya estaba contemplado desde hace más de 15 años. El fraude de ley lo que está diciendo es, cuidado, usted puede hacer las cosas dentro de la ley, pero si yo, administración tributaria, considero que tu objetivo fue rebajar impuestos, te desconozco la forma jurídica y la recalifico. ¿Y qué hice al final? Es una extraordinaria pregunta. Vamos a llegar a eso en un momento. Siguiente, por favor. La economía de adopción es un derecho que usted tiene. Es decir, yo tengo el derecho de no hacer actos gravados. ¿Verdad? ¿Quién me puede decir que estoy obligado a hacer el acto más gravoso de todos? ¿Verdad? Porque hay formas de hacer las cosas. ¿Verdad? Yo, para llegar al mismo camino, yo puedo irme de frente y alguien pone un peaje. Bueno, pagar el peaje. Pero si decido irme por los costados, ¿verdad? Es mi decisión. Caminaré más. Pero no significa que eso esté impedido hacerlo. Si la ley me permite ejercer opciones distintas de tributación, yo puedo hacerlo. La economía de adopción le dice eso. Usted está en su derecho. Si la ley le ofrece ahorros, úselos. Lo que no puede hacer teóricamente es usarlos abusivamente. Pero miren los términos que estoy utilizando. Abusivamente. ¿Y quién determina que está abusivamente utilizado el beneficio? Un auditor. ¿Y cuánto tiempo tiene para determinarlo? El poco tiempo que va a revisarlo. ¿Y qué sabe el señor de que si es abusivo o no? Capaz no sabe mucho. Pero la norma al día de hoy le da la facultad de que cualquier auditor de SUNAT, y eso es mucho decir, cualquier auditor de SUNAT puede aplicar directamente esta norma. Y que si a su entendimiento yo he aplicado abusivamente un beneficio, ¿okay? Me van a aplicar la norma. Miren que hace poco, es un caso así, caso de la vida real, así son mujeres caso de la vida real, pero no. Entonces, tributación caso de la vida real. Estábamos viendo el caso de una cadena de hoteles, ¿okay? Y bueno, hay un gasto que efectivamente estaba aprobado todo y el autor estaba empeñado N con N en que no lo quería aceptar la deducción. Dije, bueno, si quieres acota, ¿no? O sea, me da cuenta, finalmente no vamos a morir porque esto es más se te gana el tribunal fiscal, pero sí. Pero me decía, pero
¿qué problemas, es el caso como de 2 millones, pero qué problemas hacen ustedes si tienen un capital social de más de 40 millones? Y uno decía, ¿y eso qué te importa? O sea, yo podría tener unos 400 millones, ¿y eso qué tiene que ver con el hecho que me desconozcas un gasto o no? Lamentablemente, el pensamiento muchas veces está por este lado. Yo trabajaba en Sudán hace 7 años y en una cuenta, debo admitir que durante una buena época yo también tuve el complejo de Robin Hood. Cuando uno está en la administración, desarrolla este concepto, este complejo. Buena cuenta, soy Robin Hood. Y quito al rico para darle al pobre. La pregunta, pero si usted analiza un poco más este análisis, o sea, buena cuenta, está diciendo algo más. Está diciendo el fin justifica los medios. O sea, cuando uno analiza lo que está diciendo muchas veces el Ministerio de Economía, está con unos voceros muy peligrosos, a mi entender, en la que dicen que es inmoral la conducta del contribuyente que quiere reducir sus impuestos. Usted lo ha escuchado en la prensa, lo ha leído en los diarios. Uno dice, eso partiría de la premisa que el pago de impuestos es moral. ¿Y quién ha dicho que lo sea? No estoy diciendo que sea inmoral pagarlo, por cierto, no es lo que estamos diciendo. Pero el tema es que no tiene ni moral en una cuenta el pago de impuestos. O sea, discúlpenme, pero el día que alguien me diga que saben en qué se gastan sus impuestos concretamente, lo aplaudiré, porque ni el Ministerio de Economía sabe en qué se gastan. Los impuestos que se pagan, ¿en qué se gastan exactamente? Dios sabe. Y solo Dios lo sabe, porque no lo sabe ni el Ministerio, no lo sabe nadie más. O sea, lo que usted paga mes a mes de impuestos, ¿en qué terminará? Que las cosas sean legales o ilegales es otro cantar. Aquí me están diciendo que aunque sea legal lo que usted haga, de todas maneras le cobro. Ese es el peligro de esta norma. Siguiente, por favor. La norma octava. Siguiente. ¿Qué me decía la norma octava antes? La norma me hablaba solamente de la simulación. Me decía lo siguiente. Me decía, cuando los actos se sometan, cuando los contribuyentes sometan actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice, ¿ok?, de acuerdo a la intención efectiva de tener el contribuyente, se prescindirá de estas formas y se actuará de acuerdo a la situación real. Es decir, usted me ha mostrado algo que no es la realidad. Por lo tanto, ¿okay?, le aplico la realidad. Siguiente. El Tribunal Fiscal ya le había dicho a SUNAT cuando intentó aplicar el fraude de ley, no puedes hacerlo. Porque de acuerdo a la norma octava, no tienes facultades. La norma octava solo te permite atacar la simulación. Siguiente, por favor. Entonces, esta resolución del Tribunal Fiscal van a darse cuenta que les habla de actos simulados. Oiga, ¿sabe qué? Mire, me acuerdo que cuando estábamos charlas con los auditores siempre usábamos este ejemplo, ¿no? Oiga, mira, si algo suena como pato, hace como pato y se ve como pato, suele ser un pato. ¿Ok? Entonces, en este caso, mire por ejemplo un caso en el cual una entidad del Estado, la propia entidad del Estado eludió el impuesto. Porque decía, en aquella época, los pavos vivos, no estoy hablando de tipo de fútbol, ¿verdad?, no está afecto al IGB, pero los pavos congelados sí están afectos al IGB. Entonces digo, bacán. Entonces, como tengo que comprar miles de pavos para darle Navidad a mis trabajadores, lo que vamos a hacer es, la empresa dice, te voy a vender pavos vivos y te voy a regalar beneficiarlos y congelarlos, y te lo voy a congelados. Y eso lo hago gratuito nomás. O sea, te cobro por pavo vivo, pero te regalo el beneficio del pavo y el congelado. Entonces, claro, uno decía, bueno, si realmente me has vendido un pavo vivo, espectacular. Entonces el Tribunal Fiscal dice, un momentito, en tu contrato decía que estaba vendiendo pavo vivo, ¿okay?, lo beneficiabas gratis, pero cuando veo el precio, me doy cuenta que el precio del pavo que le has cobrado es el del pavo congelado, no el del pavo vivo. Entonces esto es una simulación. Por lo tanto, sí debiste grabar IGB, porque tú no vendiste pavos vivos, tú vendiste pavos muertos, congelados, por lo tanto grabado con IGB. Independientemente de lo que haya el contrato, de que me haya llenado 20 formularios diciendo que he llenado pavo vivo, que le puse nombre a cada uno, eso no es el punto. Al final yo le entregué a mi cliente pavos muertos, congelados. Pregunta, ¿esto habla con IGB? Sí, págame IGB entonces. Simulación. Eso el Tribunal Fiscal lo ha reconocido durante años. Y eso sí, los SUNAT lo puede atacar, y debería atacarlo más, por cierto, pero no lo hacen. Siguiente. ¿Qué combate ahora la norma 16? ¿Qué caerán conmigo rápidamente? Yo sé que están cansadísimos, pero a ver.
El primer párrafo es una repetición de lo anterior. En realidad este primer párrafo lo han sacado no de la norma española, sino de la norma argentina. O sea, aquí es un collage de aquellos. Pero en fin. La segunda parte ataca el fraude de ley e incurre en unas impresiones tan grandes que hoy día nos debe preocupar muchas cosas. Miren lo que dice. Cuando se detecten supuestos de elusión de normas tributarias. Perdón, solo con pregunta, ¿y dónde está definida la ilusión en la legislación tributaria? ¿Alguien me puede decir dónde está el concepto de elusión tributaria? No, pero miren qué complicado. O sea, me está diciendo que cuando hay supuestos de ilusión tributaria, miren lo grave. La SUNAT se encuentra facultada de exigir la deuda tributaria, ¿ok? Te voy a cobrar cuando hay ilusión. Por Dios, por lo menos dime cuándo hay ilusión. Porque si en el primer párrafo hablas de simulación y en el segundo párrafo hablas de ilusión, ¿de qué estás hablando? Pero sigamos, en realidad este no es el peor de los temas. Siguiente. Seguimos con el párrafo, o sea, tendríamos el tercer párrafo. Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible, es decir, o sea, usted de alguna manera ha reducido el pago de sus impuestos, mediante actos respecto de los cuales se presente de forma concurrente en la siguiente situación. Tienen presentes las dos cosas. Número uno, que individualmente o de forma conjunta lo que usted ha hecho sea artificioso o impropio para la consecución del resultado obtenido. O sea, me están diciendo en buena cuenta que lo que yo he hecho, por algún motivo que no nos queda claro a nadie, es impropio. ¿Quién determina cuando lo que he hecho es impropio? Miren el concepto, impropio. Perdona, no me queda muy claro este concepto y miren que no nos queda claro su aplicación. Le están dando una capacidad de acción al auditor pero increíble. Su imaginación puede volar con esto. Y esto es peligrosísimo, porque como él no tiene que demostrarle a nadie, ¿verdad?, lo que está afirmando que es impropio, como no hay un comité intermedio que por lo menos dentro de SUNAT, por lo menos diga, oye, vamos a revisar a qué le están llamando esos actos impropios, por Dios, no voy a hacer que se nos pase la mano. ¿Okay? Y el problema es que si me parece que lo que usted está haciendo es impropio, ¿verdad?, va a haber, miren, yo he visto los informes de un montón de estudios que han salido a partir de agosto, ¿verdad?, y todo el mundo está poniendo como último párrafo, por si acaso, o sea, yo creo que todo lo que usted está haciendo es legal, lo que usted es perfecto, pero cabe la posibilidad que eso no lo califique como impropio. O sea, por lo tanto, es posible que usted, bueno, no está generando eso negocio a todo el mundo, a todos los abogados, por lo menos, porque dicen, informes de 3 o 4 abogados por si acaso para saber que lo que estoy haciendo es propio. ¿Verdad? ¿Y eso de qué me ha servido una fiscalización? No sé, me hace sentir más seguro, me siento mejor con el informe del abogado. Gracias por eso. Miren el segundo, dice, concurrentemente se den 2 hechos. Uno, que el acto que usted ha hecho sea impropio para lo que usted está buscando. Qué subjetivo lo que me están diciendo. Dice que de su utilización, o sea, del medio que he utilizado, resulte un ahorro o ventaja tributaria. Que sea, digamos, distintos del ahorro, o sea, que la utilización de estos defectos distintos al ahorro tributario, ¿okay?, que se hubieran obtenido por actos usuales o propios. Es decir, yo normalmente, en vez de hacer una fusión, hubiera hecho una compraventa. ¿Cómo SUNAT podría llegar a la conclusión? ¿Cómo un auditor podría llegar a la conclusión que una compraventa era más adecuado para regular un acto de fusión, por ejemplo? Bueno, la verdad es que es un poquito complicado. ¿A qué se refieren exactamente? Me están diciendo, este es el párrafo del problema. Si este acto que ellos llaman impropio me genera un ahorro tributario, ¿okay?, me van a llevar a la figura más gravosa. Le aseguro, como que estoy parado acá, por el más, ya en una fiscalización, me están queriendo, del 2010 me están queriendo aplicar esta norma 16. Entonces, la pregunta es, ¿será darle un efecto retroactivo a la norma si se lo quieren aplicar al ejercicio 2010? Yo entiendo que sí, sería inconstitucional por una aplicación retroactiva de la ley, pero la norma no lo aclara, no lo dice. Entonces, sobre esta discusión, lo interesante de la norma del derecho tributario es que siempre se repite. Esta discusión ya se dio en el año 96, cuando se dio por primera vez la norma octava. Y se preguntó, oigan, ¿la puedo aplicar para las fiscalizaciones nuevas o solo para las deudas, para los hechos que ocurran a partir de la norma? Y la conclusión de SUNAT en aquella época fue, la puedo aplicar a todos los periodos antiguos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque es una norma que está desarrollando una facultad que el Estado tenía vía Constitución, la que dice que el abuso del derecho no es permitido en el país. Entonces, cuidado, en sus federaciones en curso, con hechos ocurridos en el 2010 y en el 2011, ya estoy viendo casos en los cuales están aplicando esta norma. A mi entender, esta interpretación es inconstitucional. Debería aplicarse para hechos que ocurran de la aprobación de la norma en adelante. Y bueno, con eso no quiero ocurrir más. Muchísimas gracias.